José Alberto Palma. Historia negra de la medicina. Capítulo 11. 1000 millones de rayos, truenos y centellas. La ciudad de Nueva York es verdaderamente la capital del mundo. Paseando por sus calles uno puede escuchar palabras en cientos de lenguas, desde ruso hasta albanés pasando por yiddish o criol, o disfrutar de las comidas más diversas, desde marroquí hasta etíope, pasando por tailandesa o ucraniana. Sucede algo parecido con los museos, desde los bien conocidos Museo Metropolitano de Arte y el Museo de Historia Natural hasta pequeñas joyas no tan conocidas, como la colección Frick o la Biblioteca Morgan. Y, por supuesto, también hay otros museos más atípicos como el Museo del Gánster, el Museo del Tatuaje, el Museo de los Niños o el Museo de Anatomía Mórbida. Como médico llevado por cierta curiosidad en este caso, mórbida quise acercarme a este último una veraniega tarde de domingo. Tras unas pocas paradas de metro, mi mujer y yo llegamos a Brooklyn, donde se encuentra sito el museo. La colección, lejos de centrarse en temas médicos, mostraba una chocante combinación de objetos extraños relacionados con la muerte, lo esotérico y la taxidermia. Quizá lo más sorprendente era cuánta gente vestida de negro, con el pelo teñido, tatuajes y numerosos pendientes pululaba por el museo. Fue una experiencia única. Tan única que no creo volvamos a repetirla. En la tienda del museo, sin embargo, había un objeto que captó mi interés. Se trataba de un maletín que contenía lo que parecían ser unos electrodos de cristal conectados a un panel de control. En la caja había un rótulo que decía de Masteric Frequency, by Alitrey. Para comprender mejor qué es y para qué servía este rayo violeta debemos ir a Manhattan, al cruce de la Sexta Avenida con la calle 40, lugar conocido como la esquina de Nikola Tesla. Pocas figuras en la historia de la tecnología han oscilado tan dramáticamente entre la celebridad y la oscuridad como el inventor Nikola Tesla. 1. Durante la década de 1890, este genio serbio se codeaba con la creme de la sociedad neoyorquina. Pocos años después, sin embargo, Tesla estaba sumido en la más absoluta bancarrota, viviendo en un hotel de Manhattan y saliendo a la calle solo para alimentar a las palomas que bullían en la esquina que hoy lleva su nombre. Desde entonces, salvo alguna referencia ocasional como el rival de Edison, Tesla desapareció del panorama histórico, para reaparecer hace tan solo unos pocos años. Películas como The Prestige, dirigida por Christopher Nolan en 2006, le muestran como un visionario, un genio de primer orden y un icono contracorriente. El mayor éxito de Tesla fue, sin duda, el generador de corriente alterna en el que se basa la red eléctrica moderna. Tesla pensaba que era posible utilizar la corriente alterna como tratamiento médico, dado que ésta podía atravesar el cuerpo humano de manera inocua. De hecho, hay fotos del propio Tesla sentado tranquilamente mientras, a su alrededor, se ven corrientes eléctricas de millones de voltios. Para comprobar la eficacia terapéutica de las corrientes, Tesla las recibió personalmente. Cuando fue atropellado por un taxi en las calles de Manhattan, hizo que lo llevaran a la habitación de su hotel donde, afirma Tesla, con la ayuda de esta electroterapia se recuperó sin secuelas. Tesla publicó estas observaciones en revistas especializadas, llegando a dar una conferencia al respecto ante la Sociedad Americana de Electroterapia. 2. Entre la audiencia se encontraba el inventor ruso George Lakhovsky, quien perfeccionó el aparato de Tesla e inventó el oscilador multionda, un artefacto que constaba de una antena con anillos abiertos y concéntricos de diferentes diámetros. Lakhovsky describió sus inventos y teorías en su libro titulado, nada menos, El secreto de la vida. Según Lakhovsky, la capacidad para estimular eléctricamente tejidos vivos servía para energizar su fuerza vital, lo cual tenía aplicaciones médicas inmediatas. Así, el tratamiento con el oscilador multionda restituía el vigor y el equilibrio de las células, de manera que podría usarse en todas las enfermedades, desde infecciones hasta cáncer pasando por degeneración o inflamación. El rayo violeta no es más que una evolución de la electroterapia multionda de Lakhovsky. Un gas de baja presión, como el argón, presente en un tubo de cristal se electrifica con corrientes de alta potencia y frecuencia. Para usarlo, únicamente había que poner el tubo en contacto con la parte del cuerpo afectada. Al aproximarse al cuerpo, el tubo emitía un rayo eléctrico de color anaranjado, rojo o violeta. El rayo estaba disponible para el público general durante los 1920 y 1930 manufacturados por decenas de compañías diferentes, y podía adquirirse fácilmente por correo postal. Dejaron de comercializarse cuando, en la década de 1950, la Food and Drug Administration ordenó su retirada ante la falta de pruebas fidedignas de su eficacia. Pero Tesla no fue el primero en interesarse por usar la electricidad como tratamiento médico. De hecho, todo empezó con un pez. Unas 250 variedades de peces, entre ellas, la anguila, el pez gato eléctrico, el torpedo o la manta eléctrica tienen la capacidad de producir descargas eléctricas de hasta 600 voltios. Los peces utilizan estas descargas en múltiples situaciones: defensa, caza, orientación y relación con otros peces de la misma especie. Los pescadores fueron los primeros en percatarse de las propiedades eléctricas de algunos peces y comenzaron a utilizar sus descargas para adormecer miembros doloridos. Allá por el siglo I, Escribonio Largo, médico personal del emperador Claudio, recomendaba colocar un pez torpedo vivo bajo el pie para tratar el dolor de la gota. El paciente debe colocar el pie sobre el pez mojado por el agua del mar, y debe permanecer de esta manera hasta que toda la pierna quede adormecida. 3. Tuvieron que pasar más de 1000 años para que se desarrollaran técnicas más sofisticadas para generar electricidad y aprovecharla médicamente. El estadounidense Benjamin Franklin, que era científico además de ser político, impresor, inventor, y uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, comenzó a experimentar con electricidad en 1747-4. Franklin publicó los efectos de los choques eléctricos en pacientes con perlesía ictus y parálisis y postuló su utilidad en pacientes con histeria, melancolía y manía. Joseph Priestley, quien pasó a la posteridad por aislar por primera vez el oxígeno, incluyó varios capítulos acerca de la electricidad médica en su libro The History and Present State of Electricity, 1769.
Priestley cita varios casos de pacientes neurológicos tratados con electricidad que fueron publicados en la revista Philosophical Transactions. El clérigo británico John Wesley estaba convencido de que la electricidad podía utilizarse para curar cualquier enfermedad y recopiló una serie de casos en su libro de Desideratum, or Electricity Made Plain and Useful, 1760. Sabemos que la electricidad es 1000 medicinas en una, en particular es la medicina más eficaz para enfermedades nerviosas de cualquier tipo. En 1775 el médico danés Peter Abildgaard anunció orgulloso que era posible utilizar la electricidad para resucitar a un pollo. 5. Con una descarga en la cabeza, el animal quedó sin vida, y fue resucitado con una segunda descarga en el pecho. Sin embargo, después de que el experimento se repitiese con frecuencia, la gallina estaba completamente aturdida, caminaba con alguna dificultad, y no comió nada durante un día o dos, pero después se encontró muy bien y puso un nuevo. Y es que, a lo largo de la historia, algunos investigadores sintieron fascinación por aplicar electricidad en pájaros. En otro ejemplo de 1796, mientras el naturalista alemán Alexander von Humboldt estaba trabajando en su estudio, un pájaro se chocó contra su ventana y cayó al suelo. Humboldt corrió para conectar una jarra de Leyden, unas baterías caseras que almacenan electricidad, al pájaro. Conectó uno de los cables en el pico y el otro en el ano. El pájaro, según cuenta Humboldt, fue reanimado por unos pocos minutos. Y después murió. 6. Cansados de electrocutar pájaros, los experimentos en humanos se sucedieron poco después. En 1774, un informe de la Royal Humane Society de Londres, sociedad caritativa encargada de reanimar a los desdichados que se arrojaban al río Támesis, describe el caso de una tal señora Greenhill, que se precipitó desde una ventana. Fue llevada a un hospital cercano donde los cirujanos y apotecarios declararon que no había nada que hacer. En este momento un tal señor Squires decidió aplicar electricidad. Puso cables en varias partes de la anatomía de la señora Greenhill y aplicó varias corrientes eléctricas, sin efecto. Posteriormente, quizá por azar, el señor Squires puso los cables sobre el pecho de la víctima y aplicó electricidad, lo que hizo que ésta empezara a respirar y, finalmente, despertase. 7. En la siguiente década hubo otros ejemplos, resumidos en 1788 por el Dr. Charles Kite, un activo miembro de la Royal Humane Society, así como unos informes detallados de sus propias aventuras con la electricidad. Por ejemplo, Kite intentó lo mismo con una joven que se había caído y estaba aparentemente muerta. Las descargas en su pecho causaron contracciones musculares hasta que, al final, la muchacha volvió en sí. Aunque se dice que fue Kite quien inventó la desfibrilación, no está claro que las descargas actuaran en el corazón. Quizá estimularan la respiración. Y, por supuesto, cabe la posibilidad de que la joven estuviera inconsciente, su corazón siguiese latiendo lentamente y que las descargas provocaran tal dolor que no tuvo más remedio que despertarse. La posibilidad de volver a la vida con la ayuda de la electricidad no solo resultaba fascinante a los médicos. En 1816, con 19 años, Mary Shelley pasó el verano en Ginebra, Suiza, en compañía de su futuro marido, el aclamado escritor Percy Shelley, y de Lord Byron, otro famoso dramaturgo. Aunque era verano, hacía frío y llovía, por lo que los buenos amigos pasaban muchas tardes alrededor de la lumbre leyendo historias de terror mientras fumaban opio. Allí, Mary comenzó a escribir Frankenstein, novela inspirada en gran parte por los descubrimientos científicos relacionados con la electricidad que habían sucedido unos pocos años antes. El argumento de la novela es de sobra conocido. El joven Víctor Frankenstein empieza sus estudios universitarios de medicina y se obsesiona con la posibilidad de crear vida. En efecto, crea un hombre con partes de cadáveres y consigue animarlo gracias a la aplicación de corrientes eléctricas. Horrorizado al ver a su criatura cuando ésta se despierta, Víctor la repudia. Abandonada, la criatura es forzada a buscarse la vida, aprende a leer y se da cuenta de que es distinta a otros hombres. Tras una serie de vicisitudes, la criatura acaba asesinando al hermano de Víctor y, finalmente, también al propio Víctor, su creador. La novela fue publicada por primera vez en 1818 y reeditada en 1831. Una de sus características clave es la aparición del galvanismo, es decir, el uso de la electricidad para provocar impulsos nerviosos, lo que demuestra que Mary Shelley conocía bien los experimentos realizados por el italiano Galvani a finales del siglo XVIII. Luigi Galvani postuló que la electricidad fluía por los nervios, en contraposición con otras teorías que creían en la existencia de jugos, espíritus o fuerzas nerviosas. En 1791, Galvani publicó un extenso artículo demostrando que la estimulación eléctrica en el nervio de una rana producía la contracción del músculo asociado a ese nervio. El trabajo de Galvani se extendió rápidamente por toda Europa y la electricidad comenzó a utilizarse ampliamente para aplicaciones médicas. 8. De hecho, Harriet, la primera mujer de Percy Shelley, Mary fue su segunda mujer, murió ahogada tras suicidarse en un lago de Hyde Park en Londres en 1816. Hay constancia de que intentaron reanimarla con electricidad, sin éxito. En la edición de Frankenstein de 1818, Víctor conoce la existencia de los experimentos con electricidad realizados por Benjamin Franklin por medio de su padre. Luego, en la universidad, Víctor es cautivado por la química, impartida por el profesor Oldman, personaje claramente inspirado por la figura de Sir Humphrey Davy, un químico inglés especializado en electricidad. Davy era parte del círculo de amigos del padre de Mary, los cuales se reunían frecuentemente en casa de los Shelley para discutir y comentar los últimos avances científicos, los devenirs de la política o los eventos culturales. Cuando estaba escribiendo Frankenstein, Mary también tenía frecuentes discusiones con su amigo el médico y escritor John William Polidori, quien había escrito su tesis doctoral acerca del sonambulismo y la hipnosis, y también estaba familiarizado con la electricidad. El sobrino de Galvani, Giovanni Aldini, llevó al extremo folclórico los experimentos de su tío dedicándose a realizar giras por toda Europa haciendo que cadáveres y cuerpos sin cabeza se movieran y convulsionaran gracias a descargas eléctricas. 9. La exhibición más famosa de Aldini tuvo lugar en 1803 en la prisión Newgate en Londres.
Insertó unos bastones de metal en la boca y oídos del cadáver del asesino George Foster, que había sido recientemente ejecutado. Según se describe en The Newgate Calendar, tras la aplicación de electricidad, la mandíbula del cadáver comenzó a temblar, y los ojos se abrieron. Los brazos se levantaron y el cuerpo comenzó a caminar. No es extraño que el público pensara que el criminal había vuelto a la vida. Y, aunque no sabemos con certeza si Mary Shelley se encontraba entre el público, es bastante razonable asumir que, dado que los tabloides de la época se hicieron eco del espectáculo, Mary conociera su existencia. El científico francés Antoine César Becquerel dijo: una vez la electricidad llegó a las manos de la gente, fue aplicada para todo y, con frecuencia, estas aplicaciones fueron inútiles o dañinas para los pacientes. En efecto, William Hooper se declaró tener la cura neurológica definitiva. En 1840 describió cómo resucitó con varios miles de choques eléctricos a un cachorro que había muerto ahogado, mientras que otros 2 perritos, que se habían ahogado al mismo tiempo y no habían recibido los choques, seguían muertos. Por supuesto, se inventó un aparato que administraba las corrientes y no dudó en ir a Londres e inundar la ciudad con sus panfletos, con títulos tan rimbombantes como acerca de la eficacia extraordinaria del galvanismo médico cuando se aplica con el aparato galvánico de Halse. 10. Halse era contemporáneo de Isaac Louis Pulvermacher, un ingeniero electromecánico que se percató de que la medicina era mucho más lucrativa que la ingeniería. En 1850 inventó la cadena, o cinturón eléctrico, de Pulvermacher, una batería portátil que consistía en varias piezas de zinc y cobre unidas entre ellas, que debían sumergirse en vinagre para ser recargadas. La batería tenía capacidad para producir un choque eléctrico con chispas que, supuestamente, mejoraba todas las dolencias. 11. Pulvermacher y sus agentes comenzaron a anunciar su máquina por todo el mundo. La reacción inicial fue positiva. El Dr. Goulding Bird probó el artilugio y escribió un artículo en The Lancet alabando su conveniencia como fuente portátil de electricidad ingeniosa y útil, aunque criticó que Pulvermacher lo anunciase como panacea universal. En efecto, hasta la década de 1860, la cadena de Pulvermacher se describía en artículos y libros médicos como un instrumento eficaz. Incluso en la novela Madame Bovary aparecen referencias a la cadena de Pulvermacher. Se comercializaron modelos de cinturón para cualquier parte del cuerpo, piernas, brazos, abdomen, pecho, incluso se diseñó uno para tratar la impotencia. Finalmente otras compañías, como la de Cornelius Bennett Harness, hicieron que la preeminencia de Pulvermacher disminuyera. 12. Harness era dueño de un centro comercial conocido como Electropathic and Sandar Institute en Oxford Street, la calle más importante de Londres. Durante la década de 1880 y 1890, Harness se dedicó a vender corsés eléctricos para, supuestamente, generar nueva vida y vigor para hombres débiles y mujeres delicadas, así como curar los nervios, la debilidad, la somnolencia, el reumatismo, la ciática, el lumbago, el hígado tórpido, la debilidad orgánica y otras afecciones varias. El corsé debía ser recargado enchufándolo a un dispositivo con un imán. Una combinación de prácticas cuestionables de venta y el hecho de que el corsé eléctrico era en realidad completamente inútil hizo que la compañía quebrase en 1894. Pero fue a principios del siglo XX cuando el uso de la electricidad médica se extendió significativamente, sobre todo para el tratamiento de enfermedades neuropsiquiátricas. El novelista y médico francés Louis Ferdinand Destouches, más conocido por su seudónimo Louis Ferdinand Salin, fue sometido a tratamientos de choque galvánico y corrientes directas, recomendadas por su neurólogo. Salin describió esta dolorosa experiencia en su novela autobiográfica Viaje al fin de la noche, 1932, 13. El protagonista de la obra, Ferdinand Bardamou, es alistado en el ejército francés y, asqueado en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, decide desertar haciéndose pasar por enfermo mental. Nuestro médico jefe, el profesor Bestombes, tenía un set muy complicado de reluciente equipamiento eléctrico que usaba para darle vigor a nuestras almas. Éramos sometidos a shocks eléctricos de manera periódica, los cuales, según el doctor, mejoraban los niveles de energía. Aquellos que se negaban a recibir los shocks eran expulsados del hospital. El doctor Bestombes aparentemente era muy rico, debía de serlo para comprar toda esa basura para electrocutar. Así era él, y nosotros no teníamos por qué odiarle. Examinaba nuestro sistema nervioso con un gran cuidado, y nos preguntaba con una educada familiaridad. Pocos años después, en 1938, los doctores Hugo Cerletti y Lucio Bini desarrollaron en Roma el electroshock. Cerletti declaró que la idea de someter a una persona a descargas electroconvulsivas era considerada utópica, barbárica y peligrosa. Todo el mundo estaba pensando en la silla eléctrica. Este miedo no era absurdo, ya que los experimentos realizados en animales tenían habitualmente un desenlace fatal. Así, en una visita que Cerletti y Bini hicieron a un matadero, observaron que a los cerdos se les provocaba un estado de inconsciencia mediante un shock eléctrico justo antes de ser degollados. Después de esta visita, comenzaron a realizar experimentos en perros aplicando corrientes eléctricas a través de unos electrodos colocados en la superficie del cráneo de los animales para inducirles convulsiones. 14. Finalmente pusieron a punto la técnica para aplicarla en pacientes con depresión o esquizofrenia. Su primer paciente fue un vagabundo de 39 años encontrado por la policía en las calles de Roma. Cuando aplicaron la electricidad y el vagabundo comenzó a convulsionar, este dejó de respirar momentáneamente y su piel tomó una coloración azulada debido a la falta de oxígeno. Cerletti describió su impresión. Observamos la cianosis cadavérica en la cara del paciente, nos parecía dolorosamente interminable. Finalmente, con la primera respiración estertorosa y el primer espasmo clónico, la sangre fluyó mejor no solo por las arterias del paciente, sino también por las nuestras. Luego observamos la sensación más gratificante, el despertar progresivo del paciente, poco a poco. Primero se sentó en la cama y nos miró calmadamente mientras sonreía. Luego le preguntamos qué te ha pasado. Él dijo, no lo sé. Quizá me quedé dormido. Ese fue el primer electroshock en un ser humano. Tras 11 ciclos de electroshock,
el paciente dejó de tener alucinaciones y de creer que estaba siendo perseguido. Un mes después fue dado de alta y consiguió trabajo. El electroshock fue ampliamente aceptado y sustituyó rápidamente al coma insulínico y a las convulsiones inducidas por alcanfor. Mejores anestésicos y relajantes musculares han hecho del electroshock una terapia menos traumática, tanto para el paciente como para el observador. Hoy en día alrededor de 100.000 pacientes en Estados Unidos reciben terapia electroconvulsiva cada año, 15. Pero, además de utilizar descargas eléctricas masivas, la medicina ha aprendido a utilizar la electricidad de forma más sutil y dirigida, empezando en el verano de 1964, cuando una corrida insólita tuvo lugar en la Plaza de Toros de Córdoba. Un novillo de considerable tamaño se dirigía a un inexperto torero que manejaba con poca destreza el capote. Y es que el torero, un científico español llamado José Manuel Rodríguez Delgado, nunca antes se había enfrentado a un toro. Sin embargo, las astas nunca llegaron a tocar al profesor. Segundos antes de que los cuernos llegaran a rozar su cuerpo, Rodríguez Delgado activó el interruptor de un radiotransmisor que sostenía en su mano, y el novillo, que corría bravo, se detuvo en seco y se puso a pasear plácidamente. Después de años estudiando el cerebro en la Universidad de Yale, Rodríguez Delgado había demostrado que era posible el control de la agresividad con la simple ayuda de un mando a distancia. Antes de participar en esta singular corrida, Rodríguez Delgado había realizado experimentos de neuroestimulación cerebral en monos y gatos para que lucharan, durmieran o comieran con solo apretar un botón. Dado que se había colocado un electrodo en una zona del cerebro del novillo denominada núcleo caudado, Delgado concluyó que en esa área existía un centro de la mansedumbre y que su estimulación suprimía la conducta agresiva. Si se podía controlar la voluntad de un toro, de un gato o de un mono, que podía impedir controlar las decisiones de un ser humano. 16. En realidad, la demostración del Dr. Rodríguez Delgado, aparte de ser espectacular, no supuso ningún avance en el poder de dominar la mente. Y es que la estimulación cerebral puede detener la embestida de un toro bravo de muchos modos, y no solo por el sistema que sugirió Delgado. Puede que la estimulación hiciera que el toro estuviera aturdido, mareado, adormecido, temporalmente ciego, o que la estimulación generara en él otras sensaciones extrañas. Experimentos como este hicieron que la neuroestimulación fuera vista como algo propio de médicos locos e investigadores excéntricos. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, la técnica se perfeccionó tanto que fue posible aplicarla en seres humanos y se llevaron a cabo estudios bien diseñados, publicados en las revistas científicas más prestigiosas. Hoy en día la implantación de estimuladores en determinadas áreas cerebrales profundas se utiliza de manera casi rutinaria para aliviar los síntomas de la enfermedad de Parkinson. 17. Y, aunque la implantación de electrodos en el cerebro pueda parecer algo propio de ciencia ficción, es en realidad un procedimiento que se realiza con frecuencia en hospitales de todo el mundo. Y todo gracias a un toro.